Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es viernes de la primera semana del tiempo de Adviento, ciclo C. En las lecturas del día de hoy, el Señor nos dice, a través de Isaías capítulo 29, versículo 17 al 24, aquel día los sordos oirán. Y en el Salmo 26 rezamos, el Señor es mi luz y mi salvación. Continúan las promesas del Señor. Aquel día los sordos oirán. El Señor nos invita a la esperanza. No importa cómo sea nuestra vida, no importa a tal grado haya llegado el sufrimiento a apoderarse de nuestra vida. El Señor es más grande que todo, infinitamente más grande. Y por eso Él nos llama a la fe. Es que en eso es en lo que consiste las promesas del Señor. En invitarnos a creer en Él, a creer en su palabra, para que cuando llegue el momento del cumplimiento de todas sus promesas, podamos verlo con nuestros ojos, oírlo con nuestros oídos, y que todo nuestro ser se extasíe contemplando la obra maravillosa del Señor. Esa obra, esas promesas que ya se han cumplido plenamente en Jesucristo nuestro divino Salvador. Promesas que en su divina voluntad ya están cumplidas, pero que siempre esperamos, porque sabemos que el Señor vendrá y vendrá revestido de gloria y majestad a recoger todo eso, todo lo que ya se ha cumplido, para presentarlo ante el trono de su Padre. Nosotros estamos invitados a la fe. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio en el capítulo 9, versículos 27 al 31. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús suplicándole a gritos: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo: que se haga en ustedes conforme a la fe que tienen. Se les abrieron al punto los ojos
Y Jesús les ordenó: procuren que nadie lo sepa. Ellos, sin embargo, en cuanto salieron, comenzaron a divulgarlo por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo importante de este texto no es el milagro de dar vista a los ciegos. Lo importante es la fe de esos que eran ciegos y que ahora ven porque creyeron en Jesús. Aquí la protagonista es la fe. El que tiene fe ve la gloria de Dios. El que tiene fe ve pasar una montaña de un lado a otro. Ve cómo se trasladan los árboles de un lugar a otro. El que tiene fe lo ve todo lo que quiera. La fe es capaz de eso. Pero vean ustedes, como digo, la protagonista es la fe. Dios es Dios todopoderoso. Jesucristo es Dios nuestro Señor. Los milagros están allí en bandeja. El Señor quiere que todos seamos sanos, que todos seamos libres, que todos veamos su gloria. Él tiene todo eso en bandeja. Es más, nos lo ofrece cada día. Pero lo hace depender de nosotros, de la fe que tengamos en Él. Y tan es así que en los evangelios encontramos esta sentencia, esta verdad, no solamente en este texto. Son muchísimos textos donde Jesús dice: reciban según la fe que tienen. Vieran ustedes que a mí me preocupa tanto y también me angustia. Porque por supuesto que no en todos, y lo dejo claro, no en todos. También reconozco que solo el hecho de venir hasta aquí para hacer oración conmigo, ya las personas están demostrando que tienen algo de fe. Pero me preocupa y me angustia cuando muchas personas de las que han venido para que yo las atienda demuestran que por un lado llevan la vida y por otro lado llevan la fe, o lo que dicen creer. Por un lado llevan la vida, sus costumbres, y por otro lado llevan la religión. Vieran que cuando yo rezo con esas personas, muchísimos, yo me doy cuenta que ni siquiera se saben persignar, ni siquiera saben responder a las oraciones que yo hago.
A veces pienso que más que fe es superstición lo que tienen, o fanatismo. Venir a que se les arregle un problema, pero venir porque dicen que ese Padre con sus oraciones hace milagros. Imagínense ustedes, como buscar un brujo, un mago. A veces he creído yo que en muchos, vuelvo a repetir, no todos por supuesto. A mí ninguno de ustedes me va a decir en algún otro momento, Padre, yo no, porque no estoy hablando de todos. Pero sí me preocupa que muchísima gente ni siquiera sabe rezar. Entonces, ¿qué fe tienen? ¿Cómo es la fe que dicen tener en Dios, en su religión, en su iglesia? A veces yo pregunto, ¿y ustedes son casados? No, somos pareja. Y yo me quedo pensando, ¿y si viven en pecado mortal? Y no digamos solamente de vivir juntados, sino tantos otros que no viven juntados, pero viven en pecado mortal. Dígase cualquier otro pecado mortal. Y vienen para que se les haga una oración y como un acto de magia, entonces que ya se le desaparezca el problema, se desaparezca el sufrimiento, se le quite la enfermedad. Ay, no han entendido lo que es la religión. Por lo menos lo que es la religión cristiana, y no como la dice la Iglesia Católica, sino como la dice el Evangelio. Es que aquí en este texto lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Se necesita fe, y una fe grande, firme, fuerte. Y también la palabra de Dios, porque vuelvo a repetir, no soy yo ni en la iglesia, sino la palabra de Dios nos dice cómo tiene que ser esa fe. Jesucristo mismo nos exige, nos pide cómo tiene que ser esa fe. El que escucha mis palabras y las cumple y las vive, ese es el que me ama. O sea, ese es el que cree en mí. El que escucha mis palabras y las cumple. Ayer leíamos aquel texto, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque dice también Santiago en la palabra de Dios, una fe sin obras es una fe muerta. Tiene que haber vida en esa fe para que sea una fe auténtica y para que alcance milagros. Si no, estaríamos viendo a Dios como un brujo. Y Dios no es un brujo. Dios es un papá. Cuando Jesucristo nos dice, recen a Dios y nos enseña, entonces Él agrega diciéndonos, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Y utiliza la palabra más tierna para dirigirse a un padre
que se podía usar en aquel momento en el idioma arameo. Abba, que significa papi o papito. Dios es un padre y Él quiere una relación de padre con sus hijos. Por lo tanto, los hijos tienen que tener esa relación de hijos con su padre. Y ahí es donde viene el intercambio de gracia, de bendición. Ahí es cuando las compuertas del cielo se abren para que se produzca esa lluvia de bendiciones. Cuando los hijos saben confiar en su Padre a través de su Hijo Jesucristo. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Mi oración llega al Padre a través tuyo, porque creo en ti, porque vivo tu vida verdadera, tu vida abundante en mi vida, tu divina voluntad. Jesús, confío en ti, creo en ti. Y así se produce la sanación, así se produce el milagro. Cuando el Señor, en su divina voluntad, cree que es necesario, porque a veces más necesario es un abrazo a la cruz que quitarnos esa cruz para nuestra salvación. El Catecismo Católico nos dice en el numeral 161, creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos, o sea, el Padre, es necesario para obtener la salvación. No podremos ser salvos sin Jesús, porque Jesús es el Salvador. Y no podremos nosotros recibir ninguna gracia, ningún milagro, si no es a través de Cristo Jesús. Por eso es necesario creer en Él, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin. Mateo 10, 22, 24, 13. Y nadie a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin obtendrá la vida eterna. La salvación, llegar a participar de la felicidad sin fin del reino de Dios, de la vida eterna en el cielo, depende de la fe. Y por eso, sin fe no podemos llegar al cielo. Si sin fe no podemos obtener la salvación,
menos vamos a obtener milagros. Menos vamos a obtener milagros. Porque el milagro por excelencia es la salvación de nuestras almas. Y vean cómo no es la iglesia, porque si estoy leyendo el catecismo está plagado de citas bíblicas. Y aquí está claro, es imposible agradar a Dios sin la fe. Hebreos 11:10. Es imposible llegar a ser hijos de Dios sin la fe. Nadie será justificado sin la fe. Nadie que no tenga fe y que no persevere en la fe podrá obtener la vida eterna. Y ahí está la cita, Mateo 10, 22, 24, 13. ¿Cuánto hace que se confiesa, que se confesó? Hace años, Padre. Yo porque los amo mucho, esa es la verdad. Porque agradezco infinitamente que vengan aquí a mi oficinita a regalarme su tesoro, que es su intimidad, su dolor, su problema. Yo porque los amo tanto, entonces a veces no les digo lo que tendría que decirles. Pero si usted no se confiesa, si usted no va a misa, ¿qué fe está demostrando? Pregúntese. Si usted no se confiesa, si usted no va a misa, si usted no reza el rosario, si usted no hace oración, si usted no tiene obras de caridad con el prójimo, ¿qué fe está demostrando? ¿Cómo exigir a Dios que le responda si usted no le ha respondido a Él? ¿Y cómo pretender que yo les haga milagros? Imagínense, como si yo fuera un mago, como si yo fuera un brujo, como si Dios fuera el brujo mayor. La religión no se trata de eso. Es más, los ciegos estos del Evangelio gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero yo les aseguro que si Jesús no les hubiera hecho el milagro, solamente por haber estado en contacto con Jesús, se hubieran quedado muy en paz, muy conformes con la voluntad de Dios. Porque el que verdaderamente cree en Jesús no busca tanto lo que es secundario, sino lo que es primario. Y lo que está en primer lugar es la persona de Jesús. Habiéndose encontrado con Él, lo han encontrado todo. Pero a los ciegos se les hizo el milagro, porque Jesús lo que quería enseñar no era el poder de Él de dar vista a ciegos. Lo que Jesús quería era hacer resaltar el poder de la fe y la necesidad de la fe
de que creamos en Él. En el numeral 162 se nos dice: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. Oigan, el don de la fe, el regalo infinito, valioso infinitamente, podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Primera Timoteo 1, 18, 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debemos actuar por la caridad. Gálatas 5, 6. La fe debe ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Oigan, ustedes tienen el catecismo, pues busquen este numeral 162 para que interioricen cómo debemos aumentar nuestra fe, porque la fe la podremos perder. Alimentarla con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Debemos pedir, o sea, hacer oración. Hacer oración. Debemos pedirla, hacer oración. Esto es lo que significa rezar, orar, ir a la Santa Misa, confesarse, ser devotos de la Virgen. Debemos actuar por la caridad. Sin caridad no somos nada delante de Dios. Por la caridad, delante de Dios somos todo y lo alcanzamos todo. Porque mucho amó, mucho se le perdonó, le dijo el Señor a María Magdalena. La caridad con los necesitados, caridad con los pobres, caridad con los enfermos, caridad con los encarcelados, caridad con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está a la par suya. Caridad, ¿sabe cuál es la caridad? Soportar a ese que está a la par suya, que lo molesta, que le quita la paz. Ahí es donde comienza la caridad, en la persona que más le cuesta. Caridad. Y caridad hasta con los animalitos. Ahora que estamos en este tiempo frío, piensen, ¿por qué? ¿Por qué no pensar que ponerle un poquito de arroz, ponerle un banano, para que lleguen los pajaritos a comer? Yo no soporto ver esos perros que a veces me encuentro en la calle, que como decimos aquí son como marimbas.
son esqueletos con piel. Yo digo, ser animalista nunca, pero tener caridad con los animales. Ellos también son criaturas de Dios. Si no puede tener un animal, una mascota, no la tenga. Regálela, llévela a un refugio. Si usted sabe que un vecino suyo tiene un animal en esas condiciones, vaya, hable con él. Pero no permitamos ese sufrimiento. Y por supuesto, y mucho menos en las personas. Mucho menos en las personas que son personas, tienen un alma, son hijos de Dios. La fe hay que demostrarla con obras. ¿Saben una cosa? Estamos viviendo una época terriblemente espantosa. Aunque hay todavía algunos, hasta sacerdotes y hasta obispos, que dicen que la época que estamos viviendo es una época parecida, igual a otras que se han vivido en el pasado. Mentiras. Con todo respeto lo digo. Mentiras. Antes habían cosas desastrosas como las hay ahora. Es cierto. El problema es que ahora el mal se universalizó. Antes una guerra sucedía en un lugar. Ahora si ocurre una guerra, ocurre y afecta al planeta entero. Antes una enfermedad ocurría en un lugar. Ahora una enfermedad afecta al planeta entero. Y así por el estilo, todo. El mal se universalizó y tomó fuerza poderosa como nunca. ¿Saben ustedes lo que me acabo de dar cuenta yo? La Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, que es como decir aquí la OEA, no sé, esos organismos mundiales, pero allá en Europa prohíben de ahora en adelante la palabra Navidad. Está prohibida la palabra Navidad. Y oía en la noticia que el cardenal Parolín, que es el secretario de Estado del Vaticano, levantó la voz y se quejó fuertemente por esto. Pero claro, por más que se quejen, ya la resolución está tomada. Y eso llegará aquí, porque eso es así. Es más, a través de la noticia ya llegó. Es más, ya había llegado esto hace tiempos. Yo se los dije un día de estos a ustedes. Ya no se dice feliz Navidad, ahora se dice felices fiestas. Y a mí me hace gracia porque entonces los católicos, perdóneme, pero los católicos que yo no entiendo dónde tienen el cerebro, se dejan llevar por todas las novedades. Todo lo que se ponga de moda, los primeros somos nosotros en asumirlo. Y entonces ya muchos están diciendo felices fiestas. Como que el universo lo bendiga. Yo le pido al universo. ¿Cómo el universo? ¿Qué? ¿Cuál universo? El universo fue creado por Dios. El universo no le puede dar nada.
El universo es un conjunto de planetas, de galaxias, de cosas del espacio. El universo es una criatura de Dios. No le puede dar nada. El único que le puede dar a usted es Dios nuestro Señor. Vean cómo nos van quitando la fe. Y ahora está prohibido decir feliz Navidad, porque Navidad significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo. Por eso está prohibido. Pues ahora más que nunca, y por lo menos yo le pido a mis carmelitas, porque a otros no les puedo exigir, pero el que me ha dicho que quiere ser carmelita de la asociación de fieles que está en mis manos, yo le exijo que ponga en la ventana una cartulina grande diciendo Navidad es Jesucristo mi Señor. Y que llene la casa de luces y que ponga portales por todas partes. Al niño Dios, la imagen, que no se avergüencen de tener la imagen de la Virgen, del Señor San José, del niño Dios, por todas partes, que cada casa de los carmelitas sea verdaderamente un lugar que grite al mundo, feliz Navidad. Feliz nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, y esto lo insistiré en estos días. Y que no se acaben las bombas, los globos, los adornos en los supermercados, en las tiendas. Antes vayan ustedes, aunque sea pobremente, como Dios les repare. Pero vayan y compren y arreglen sus casas, aunque sea recortando de un periódico viejo, porque seguro los de ahora no. Un cuadrito de la Sagrada Familia para ponerlo en la ventana, si tan pobre es. Pero todos tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Perdóneme que me pasé, pero bueno, que Dios los bendiga. Los abrazo con todo mi corazón, los amo. Y miren, estamos en Adviento, pero desde ya les digo, feliz, feliz y feliz Navidad.